nuestros amigos, entre novios se causan heridas, entre compañeros de trabajo hay heridas, pero ojo con esta, hay heridas que nos causamos nosotros mismos. A veces pensamos que es más daño el que nos hace la herida que nos causa otra persona, y resulta que no, Andrés. Hay heridas que nosotros mismos nos causamos. Y bueno, ¿y cómo me puedo llegar yo a herir? Con decisiones que tomo, con cosas que estoy haciendo que no están bien para mi cuerpo, para mi vida. ¿Cómo más me puedo llegar a herir yo? Con las cosas que me digo. A veces pensamos que nos hiere más lo que otras personas dicen de nosotros o nos dicen a nosotros, y resulta que no. Los que han estudiado programación neurolingüística, los que han estudiado toda la parte cerebral, han dejado escritos, han dejado libros, nos han estado enseñando que tu cerebro tiene dos partes. Bueno, puede tener tres, pero específicamente hablan de dos: la parte consciente y la parte inconsciente, el subconsciente, lo que llamamos el subconsciente. Tu forma de actuar está alojada en el subconsciente, y el subconsciente se alimenta de todo lo que tú dices de ti. Es decir, cuando tú dices, es que yo soy lo peor de mi familia. Ok, el subconsciente coge eso y dice, ok, yo soy lo peor de la familia. Ok, no, no, es que y empiezas a tratarte mal. Entonces, cuando tú empiezas a tratarte mal, el subconsciente empieza a alojar todo eso. Y cuando llega una situación determinada en tu vida, tú actúas conforme a lo que tú has estado metiendo en tu cerebro. Entonces terminamos haciéndonos más daño nosotros mismos por lo que nos estamos diciendo que por lo que otras personas nos dicen a nosotros. Y entonces empezamos a causarnos nosotros mismos esas heridas. Otros que nos pueden llegar a causar heridas son la iglesia. Y hay unos que dicen sí, y otros que dicen sí. La iglesia te puede llegar a causar heridas. Es más, tu pastor te puede llegar a causar heridas. Porque somos seres humanos. El hecho de que yo esté aquí parado en esta tarima no quiere decir que yo soy más santo que ustedes. Sigo siendo un ser humano y cometo errores. Y en algún momento de pronto puedo llegar a causar una herida en alguien. Es más, he causado heridas en personas que hoy en día no están en la iglesia. Y es triste, pero lo tengo que reconocer. Ahora, el punto es que tú a veces causas heridas. Yo como pastor he llegado a causar heridas no con la intención de querer causar esa herida. No con la intención de que, oye, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A ver, ¿a quién herimos? ¿A quién vamos a...? No. A veces hago comentarios o digo cosas y la persona lo toma a título personal, tal vez porque no ha sanado sus heridas del pasado, y entonces esto volvió y le abrió una herida y prefiere alejarse. Prefiere, no, no, yo aquí no sigo. Yo mejor me voy para otro lado, yo mejor hago rancho aparte, trato de irme para otro lado. Pero no porque yo quiera causarle la herida a esa persona, a veces es porque nosotros mismos no hemos sanado esas heridas. Y nos ha pasado. Es como en un hospital. ¿Te ha pasado? ¿Has escuchado casos en un hospital que llega la persona al hospital para una cirugía y de repente en el procedimiento cortaron donde no era, perforaron lo que no era y resultaron haciendo un daño más grande de lo que la persona iba para la cirugía? Pero no porque el médico haya dicho, a ver, dañemos a este. No, somos seres humanos y cometemos errores. La iglesia es un hospital precisamente y venimos aquí para poder ser sanados, para poder recibir amor, y a veces la iglesia no brinda ese amor que la persona está necesitando y terminamos, como decíamos hace un momento en la clase de liderazgo, echándole sal a una herida, y la herida no sana con sal. Para sanar una herida necesitamos otras cosas. Porque si tú tratas de sanar una herida con sal, duele demasiado. Entonces no es la forma de sanar la herida.
Hay personas que en algún momento en su vida fueron heridas y aprendieron a perdonar. Sin embargo, hay otras personas que nos cuesta un poco más perdonar. Hay personas que tú hablas con ellos y dicen, pues yo de pronto sí identifico que fui herido o sí, yo fui herido. Yo cuando niño, cuando esto, lo otro, yo tuve una herida, pero yo aprendí a perdonar, yo ya perdoné a papá, yo ya perdoné a mamá, yo ya perdoné a mi esposa, estamos hoy en día bien, yo ya perdoné a mi esposo, hoy nos la estamos gozando, vivimos súper bien. Hay personas que viven eso, pero constantemente tú vas a encontrar personas que son constantemente heridas y entonces no cuentan la misma historia. Hace un tiempo escuché a una mujer contando su historia. Una historia que cuando yo la escuché, yo le dije, oye, consigamos un contacto en uno de los canales nacionales de nuestro país, consigamos un contacto en RCN, en Caracol, algo así, porque la historia que tú me estás contando es una historia de novela. Es una historia de amor y desamor, pero es una historia que se puede llevar a una novela. Y dentro de toda la historia que ella me contaba, le decía que ella tuvo su primer amor, el amor de toda su vida, y de repente lo dejó perder por su orgullo de mujer. Y tiempo después entonces se volvió a encontrar con el amor de su vida, pero el amor de su vida ya estaba casado. Sin embargo, empezaron a vivir un romance. Y fruto de ese romance nacieron 2 hijos. Y entonces a este lado habían 2 hijos, del otro lado habían 3 hijos. Es más, fue súper curioso porque este hombre en su matrimonio tuvo su primer hijo, después vino con el romance con esta otra persona y tuvo un hijo, y después volvió allí y tuvo otra hija, y después volvió aquí y tuvo otro hijo, y era aquí y allá, y terminó 3 hijos aquí y 2 hijos del otro lado. Pero 2 hogares destruidos, 2 hogares heridos, hijos heridos, 2 mujeres heridas por las decisiones que tomaron. El punto es que una herida causa dolor, causa molestia. Y ese dolor, esa molestia que causa, en ocasiones puede causar llanto o puede causar una queja. Entonces, comienzas a vivir constantemente en lamento. No eres feliz realmente. Estás lamentándote por la decisión que tomaste, estás lamentándote por la herida que te causaron y empiezas a quejarte una y otra vez porque no has podido sanar esa herida. Es más, hay gente que dice que ya sanó la herida, que ya perdonó, pero cuando hay algo así de pequeño que tú llegas a encontrar, que llega a suceder en tu vida, eso vuelve a detonar de una forma impresionante. Quiere decir que se había sanado en falso, no había sido sanado realmente. La herida sigue ahí. Y cuando tú encuentras que la herida sigue ahí, entonces vuelve el llanto, vuelve el dolor, vuelve la angustia. Sigues viviendo en lamento, no estás viviendo feliz realmente. Ahora, el punto aquí es que Dios no quiere que tú vivas así. Dios quiere cambiar ese dolor. Dios quiere cambiar esa alegría, ese dolor, esa queja en alegría. Dios quiere cambiar ese lamento, ese llanto, lo quiere cambiar por alegría, por danza. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios no quiere que tú sigas viviendo lamentándote todo el resto de tu vida por el error que se cometió en un pasado. Dios no quiere eso. Dios quiere restaurar. Dios quiere transformar. Piensa por un momento en Jesús. Pensemos un momento en Jesús. Todo esto se trata de Él. Pensemos por un momento en Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto en el que vamos a pensar hoy? Porque cuando pensamos en Jesús, pensamos en los milagros. Pensamos en Jesús como Dios.
¿sí? Los milagros que hacía, cómo él obraba, cómo él podía leer los corazones y la mente de la gente y podía contestar conforme a lo que ellos estaban pensando. Y pensamos en Jesús como Dios, pero espérame, no podemos olvidar que Jesús era 100% hombre. Entonces, trae a tu mente hoy, trae a tu pensamiento hoy, Jesús siendo 100% hombre. ¿Listo? Carne y hueso como tú y como yo. Dice Juan, el capítulo 1 y el versículo 11, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Es decir, Jesús fue rechazado. ¿Te han rechazado alguna vez? Por lo que piensas, por tus creencias, por, por lo que tú haces. ¿Has sido rechazado alguna vez? A mí me han rechazado una y otra vez, no sé ustedes, pero cuando a ti te rechazan, tú sientes dolor. Hay una herida que te causan, ¿sí? Cuando yo era joven, no sigo siendo joven, cuando era más joven, cuando era adolescente que tenía novia, aprovecho y hablo de esto que mi esposa está por allá arriba. Cuando yo tenía novia y de repente tú estás encarretado con la novia y estás viviendo esa relación y qué rico y súper bien, pero de repente la novia te dice, oye, no quiero seguir contigo. Wow, sientes que te están rechazando. Y no es el dolor de una pérdida, es el dolor de la herida que te está causando el ser rechazado. Y sientes que te están rechazando. Hay hijos que han sido rechazados por sus papás. Hay padres que han sido rechazados por sus hijos y eso causa heridas. Marcos capítulo 6 versículo 1 al 6 dice, de allí Jesús se fue a Nazaret, que era su propio pueblo, y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado, Jesús empezó a enseñar en la sinagoga. Los que estaban presentes lo escucharon y se preguntaron admirados, ¿dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado tantos conocimientos? ¿De dónde saca el poder para hacer los milagros que hace? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no es verdad que sus hermanas viven en medio nuestro, en este pueblo? Y se quedaron confundidos y contrariados. Por eso Jesús les dijo, al profeta se le reconoce y se le acepta en todas partes, menos en su propio pueblo, en su propia familia y en su propia casa. Y poniendo las manos sobre enfermos, Jesús sanó a algunos de ellos, pero no pudo hacer ningún otro milagro, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús fue rechazado y Jesús no creían en él. ¿Te ha pasado que de repente tú tienes algo, un don especial, pero nadie te cree? Dices, no, te estás loca con lo que estás diciendo. ¿Te ha pasado que tú tienes un sueño, tienes un anhelo, tienes un sueño en tu corazón y dices, yo quiero hacer esto? Y te voltean a mirar y dicen, iluso, tú no lo vas a lograr, ¿cómo se te ocurre? Y cuando no creen en ti, en muchas ocasiones, cuando tú te das cuenta de eso, hay una herida que se abre. En algún momento estuve en una denominación donde tenían un programa de venta de libros, así es que yo me presenté para empezar a vender libros. Y yo, ok, recién salido del bachillerato, 18 años, tengo que hacer algo, no tengo cómo ponerme a estudiar en este momento, así es que yo tengo que empezar a buscar cómo. Y me dijeron, mira, la solución es esta de parte de la iglesia. Y yo fui, me presenté y empecé el curso. Y sí, me descaché un poquito porque en medio del curso, yo mientras iban dando todo el curso, qué era lo que se tenía que hacer, cómo se presentaba, qué era lo que no tenía que decir y todo, yo empecé a coger mi cuaderno y empecé a dibujar. Y yo iba dibujando, iba escuchando la clase. Cuando finaliza la clase, aquel pastor se para y me dice, yo no sé usted para qué está acá. No sé por qué está acá. Usted no sirve para vender. Le dije, ok. Nunca más regresé. Y tiempo después conocí un amigo
que me dijo: oye, Alejo, tú debes ser buenísimo para las ventas. Y le dije: no, yo no sirvo para vender. Y me di cuenta en ese momento que había una herida que ese pastor me había causado en ese tiempo. Y posiblemente sí hubiese sido bueno para vender, pero ese comentario, esa persona que no creyó en mí, me llevó a causar una herida que cambió el rumbo de mi vida en muchos aspectos. Constantemente a Jesús lo criticaban y lo juzgaban por lo que decía y por lo que hacía. Incluso por lo que hacían sus discípulos. Era juzgado y criticado. Si él sanaba en sábado, era malo. Si sus discípulos comían con las manos sucias, era malo. Si ellos cogían trigo en el día sábado para comer algo, era malo. Si hacía esto o lo otro, era malo. ¿Y tú por qué estás perdonando pecados? ¿Y tú por qué haces? ¿Y quién eres tú para hacer esto? Constantemente Jesús era criticado y juzgado por lo que él estaba haciendo. Sus discípulos, llegó un momento al final de su vida en que lo abandonaron. ¿Sí recuerdas esa escena? Jesús en el monte allí les dice: vengan y oren y velen conmigo. Y de repente cuando no, estaban dormidos. Y cuando lo van a crucificar, él voltea a mirar y ninguno de sus discípulos estaba con él. Lo abandonaron. Ahora, escucha esto. El abandono y el rechazo no son espíritus. Y quiero hacer esa aclaración. El abandono y el rechazo no son espíritus, porque a veces llega la parte religiosa donde te dice: tú tienes un espíritu de abandono, así es que vamos a orar para sacarte ese espíritu y liberarte de eso. Y resulta que no es un espíritu de abandono, es una herida que el abandono de tus padres te pudo haber causado desde tu niñez. Pero es una herida, no es un espíritu. Es lo mismo que el rechazo. Cuando te rechazan, te han causado una herida, no es un espíritu lo que está en ti. Es una herida que tú tienes que aprender a sanar. Entonces, el abandono y el rechazo no son espíritus, son heridas. Y Jesús fue abandonado por sus discípulos. Es más, cuando estaba en la cruz, sintió que el Padre lo había abandonado. Y se lo dijo. Se lo reclamó al Padre y le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el abandono de un padre sí que causa una herida grande, una herida fuerte. Cuando nos reunimos con el grupo de hombres, es una constante. Hay un capítulo especial donde hablábamos hace unos meses atrás con los hombres, y yo empecé a preguntarles algo, y había una constante en todo el grupo, y dije: wow, padres ausentes, padres que abandonaron o padres que murieron, pero ninguno tuvo una experiencia constante y continua con su padre. Wow. Hay heridas que causa el abandono de un padre, y Jesús sintió que su padre lo había abandonado. Lo escupieron, lo azotaron, lo golpearon, lo humillaron, se burlaron de él. ¿Cuántas veces se han burlado de ti? Anteriormente eso lo solucionábamos a golpes. Anteriormente, si en el colegio se querían burlar de ti, pues nos vamos a los golpes y se soluciona o se soluciona esto. Una de dos: o se dejan de burlar de ti o se van a burlar peor. Pero tratabas de solucionarlo. Hoy en día el bullying es cada vez más fuerte en los colegios. Y el bullying causa heridas emocionales en los jóvenes. En el trabajo hay bullying. En diferentes lugares se habla acerca de esto. Cuando se burlan de la gente, cuando se burlan de ti, te causan una herida, y se burlaron de Jesús. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo te sentirías tú después de todo esto? Con seguridad no las has vivido todas. Tal vez has vivido algunas de ellas, o tal vez sí, las has vivido casi todas. Burlas, rechazos, abandono, críticas, señalamientos.
Tal vez lo has vivido todo, en diferentes etapas de tu vida. No creen en ti. ¿Cómo, cómo te sientes después de todo esto? ¿Hay danza? ¿Hay lamento? ¿Hay dolor? ¿Cómo te sientes cuando tú te enteras que X persona ha estado hablando mal de ti, te ha estado criticando a tus espaldas? ¿Cómo te sientes cuando de repente estás pasando por un momento difícil y volteas a mirar y no hay nadie a tu lado? Estás abandonado, estás solo. ¿Cómo te sientes después de eso? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Te dan ganas de alabar? ¿Te dan ganas de gritar? ¿Te dan ganas de saltar, de reírte? ¿Cierto que no? Porque son heridas. Porque eso causa una herida. Muchos, cuando nos enteramos que nos están criticando, que nos están juzgando, nos queremos defender. Y conozco gente que de repente hablan y dicen, es que tú tienes la culpa de ello. Y yo no tengo la culpa de nada. Y empezamos a alegar y empezamos a pelear porque nos queremos defender, porque no me aguanto que me digas esto, porque es una mentira lo que tú me estás diciendo. Y nos queremos defender en muchas ocasiones. Otros nos queremos desquitar. Me la hizo. Tranquilos. Arrieros somos y en el camino nos encontramos. Tranquilos. Va. 1-0. ¿Listo? 1-0. Nos vemos más adelante. En otras ocasiones se nos sale el viejo hombre, ¿sí? Y queremos que descienda fuego del cielo y consuma al que... O sea, no. Eso es lo que pasa cuando tú te das cuenta de todo esto. Cuando te ha pasado esto que le pasó a Jesús, cuando te rechazan, cuando te abandonan, cuando hay heridas. Eso es lo que siente el ser humano. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Lo mataron. Afortunadamente y gracias a Dios, tú y yo seguimos vivos. Después ven la transmisión, tranquilos. Afortunadamente y gracias a Dios, tú y yo seguimos vivos. Pero a Jesús lo mataron. Y obvio, resucitó al tercer día, no quedó muerto. Pero lo mataron. Imagínate esto, 100% hombre. Pasa por todo eso, donde lo escupieron, donde lo humillaron, donde lo maltrataron, y de repente resucita al tercer día con todo el poder, siendo Dios. Y entonces sale Jesús de la tumba. Dice, y salió de la tumba a vengarse de todo lo que le habían hecho. Los buscó uno por uno y acabó con ellos. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Yo estaba esperando que por allá gritaran amén. Ese es el Jesús que... Y no. Dice Lucas, el capítulo 23, el versículo 34, dice, Jesús decía, Padre, estando en la cruz, antes de morir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento Jesús estuvo dispuesto a perdonar. Por eso cuando Él resucitó, Él no salió a vengarse de nadie, porque todo estaba dado para perdonar. Jesús murió para perdonar los pecados y las ofensas de cada uno de nosotros. Y con esto quiero ir terminando. Jesús estando allí en la cruz, después de haber sido herido físicamente, maltratado físicamente, emocionalmente, hasta espiritualmente, después de haber sido herido,
Jesús estaba dispuesto a perdonar. Y dice: Padre, perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús vino a perdonarte a ti y a mí. Pasó el tiempo. Y aquella mujer que les contaba hace un momento entregó su vida a Dios, empezó a caminar con Dios. Así que tomó una decisión trascendental en la vida. Dijo: no sigo con esta relación, esto no puede seguir, esto se tiene que acabar. Pero aparte de eso, hizo algo que yo jamás había visto. Citó a su pareja y a la esposa en la casa de ellos. Llegó a su casa con un ramo de flores. Entró, se sentó con ellos, habló con ellos, les pidió perdón por el daño que ella había causado al estar en medio de esta relación. Pidió perdón. Hace una semana Dios me dio la oportunidad de compartir con ellos una vez más. Bájamele un poquito. Y tuve la oportunidad de ver a estas dos mujeres hablando, riendo, disfrutando de la vida. Y pude entender en ese momento que Dios había obrado en sus corazones y habían podido perdonar el pasado y las heridas que ellas habían causado y le habían causado a sus hijos. Cuando tú aprendes a perdonar como Jesús lo hizo, entonces tu vida se transforma. Piensas diferente, vives diferente, sanas las heridas que otros te causaron y tu lamento se convierte en danza. Dios toma eso que está destruido y empieza a reconstruirlo, empieza a transformarlo. Y ese lamento, ese dolor que tú sentías, empieza a transformarlo de una forma en que ya no empiezas a sentir más el dolor. No lo vamos a olvidar, porque Dios nos hizo con esa facultad de nuestro pensamiento de recordar el pasado. Eso no se olvida, pero cuando tú lo recuerdas, ya no duele. En este momento posiblemente tú estás sintiendo cosas. Tú estás pensando en heridas que te ha causado no la vida, sino personas. Y puede que pienses en personas en este momento que causaron heridas en tu vida y duele todavía. Y sientes ganas de llorar y sientes esa molestia porque no has sanado, porque necesitas entregarle eso a Dios para que Dios empiece a transformar, porque te necesitas tomar decisiones en tu vida para que Dios empiece a obrar, empiece a transformar tu vida y pueda reconstruir esa nueva persona que Dios quiere que tú seas. Pero para que todo eso pase, es necesario que le entregues a Dios el control de tu vida, porque hay heridas que no van a ser sanadas a menos que Dios entre a morar en tu corazón. Hay heridas que por más que tú intentes hacerlo con tus fuerzas, no lo vas a lograr, no vas a poder. Necesitas la parte de Dios trabajando en tu corazón, trabajando dentro de ti para que tú puedas perdonar esas heridas, perdonar esas personas que te causaron esas heridas. Pero si tú no lo haces, puedes sanar en falso,
Puedes decir, no, ya aquí no hay nada, aquí yo ya perdoné, yo ya sané, yo ya. Y de repente vuelve y sucede algo y vuelve otra vez ese dolor, y ahí te vas a dar cuenta de que no has sanado de corazón. Y entonces vas a dejar de vivir feliz. No vas a poder disfrutar de la vida. Por eso es necesario que aprendamos a sanar. Por eso es necesario entregarle el control a Dios de todo lo que sucede en nuestra vida. De todo el pasado que nosotros vivimos, es necesario entregárselo a Dios, entregarle el control de todo. Si tú no lo haces, no vas a poder sanar, y la herida va a seguir allí.